Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar lo que es congruencia de triángulos, ¿de acuerdo? Los objetivos para la clase de hoy son conocer la congruencia de triángulos, qué es una congruencia, reconocer los casos de congruencia y establecer propiedades con estos casos de congruencia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a establecer primero qué es una congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos, o coloquialmente podemos decir una igualdad, ¿verdad? Son congruentes dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo PQR, cuando son congruentes, cuando tienen sus lados y sus ángulos iguales, o sea, son los mismos triángulos, sino que con diferente nombre, ¿verdad? Entonces se puede escribir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Cuándo te dicen que estos dos triángulos son congruentes? Cuando los tres lados son iguales a los otros tres lados del otro triángulo. Mira, si esta es una barrita, puntito, y aquí serrucho. Acá está. Los tres lados son iguales. Por ende, también los tres ángulos serán iguales. Si esto vale alfa, beta y teta en el mismo orden, ¿verdad? Si beta se le opone a serrucho, aquí también debe estar beta en el mismo orden. Alfa se le opone a punto y a la barra se le opone teta. Entonces estos triángulos son congruentes, ¿de acuerdo? Son los mismos. Obviamente, por ser figuras geométricas, hablamos de congruencia, más no de igualdad. Igualdad son los lados y los ángulos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los casos de congruencia? Tenemos tres casos específicos de congruencia y un caso especial, que lo vamos a ver más adelante. El primer caso, lado, ángulo, lado. Cuando dos triángulos te dicen que son congruentes. Dos triángulos son congruentes cuando sus lados, ¿verdad?, donde cabe un ángulo son los mismos en los dos casos. ¿Cómo así, profesor? Mira, si este de aquí le ponemos una figura serruchito y aquí le ponemos 2, 4, mira, y entre estos dos lados hay un ángulo teta, será congruente si por aquí nos topamos con otro triángulo que tenga los dos lados iguales y encierren a un mismo ángulo. Mira, no importa, esto está como si fuera un poquito echado, ¿verdad? Como si hubiésemos girado la figura. Entonces, pero son iguales. ¿Por qué? Porque se cumple el caso de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, profe, entonces, ¿ese es un caso de congruencia? Sí. Entonces yo ya puedo decir que este triángulo es congruente a este triángulo. ¿Y qué significa que este triángulo sea congruente a este triángulo? Que son completamente iguales. Que se cumplen las propiedades de aquí, se pueden cumplir acá, porque son los mismos triángulos. ¿Cómo lo denotamos? Triángulo ABC congruente al triángulo PQR. Por el caso lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Ese es el caso. El caso lado, ángulo, lado. Caso 2. El caso ángulo, lado, ángulo. Ah, ahora es al contrario. Si tenemos dos ángulos, alfa, teta, y un lado por aquí, vamos a ponerle acá, serrucho, este de aquí. Mira bien, los dos ángulos tienen a un lado que tiene una medida. Entonces, si tenemos esta misma medida por cualquiera de los tres lados del triángulo y están aquí los mismos ángulos encerrando este lado, entonces también se dice que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Por el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué, profe? Porque es como si se hubiera girado, ¿verdad? Es como si estuviera girado el triángulo. Entonces se dice que estos son congruentes. Mira, alfa, teta. Y en medio,
el lado serrucho. Este lado A, alfa, teta. En medio el lado serrucho. Entonces son congruentes. Entonces quiere decir que ambos triángulos tienen las mismas propiedades. Hablamos de un triángulo o triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Bien. Caso 3. Tenemos aquí el caso 3, el lado, lado, lado. Obviamente, si tú ves a un triángulo que tiene sus tres lados iguales y a otro también, serán congruentes, ¿verdad? Esto es lo más obvio. Si tenemos aquí, ¿verdad? Este triángulo de aquí y aquí otro triángulo, pero que tienen sus lados iguales al anterior, acá está, ¿ves? Entonces, ¿qué significa? Profe, esto significa automáticamente, si los tres lados son iguales, por ende los ángulos también serán iguales. Significa que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Por el caso lado, lado, lado. Ojo, tú también dirás, ¿no? Algunos habrán pensado por lógica que hay un caso ángulo, ángulo, ángulo. El ángulo, ángulo, ángulo no es congruencia, es semejanza. Más adelante vamos a ver semejanza. ¿De acuerdo? El caso ángulo, ángulo, ángulo es semejanza. ¿Por qué? Porque un triángulo pequeñito puede tener los mismos ángulos que un triángulo más grande. Entonces, no son congruentes. Son semejantes. Son parecidos, no son iguales. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. El caso especial. Lado, lado, ángulo. Mira, ¿cómo es esto? Acá no necesariamente encierran lo mismo, pero mira, ve, si este lado vale punto y este lado vale barra, y tenemos un ángulo por aquí, un ángulo alfa, mira, y alfa opuesto al lado mayor. Mira, opuesto al lado mayor. Entonces, tiene que tener lo mismo aquí, las mismas características para que sean congruentes. Mira, si este es el lado mayor, este debe ser puntito. Y este debe ser alfa, ¿verdad? Que tiene que estar acompañado de aquí, de una barra. Del lado QR, que es igual al lado BC. Entonces, ahí yo puedo decir que el triángulo, en un caso especial, que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver las propiedades. Propiedades, bien. Tenemos aquí las propiedades y tenemos la propiedad de la bisectriz primero. Mira, si A o B es un ángulo cualquiera y M es bisectriz, ¿sí? Ya no es necesario que te diga que es una bisectriz. Divide el ángulo en dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? Ángulos iguales, lados iguales. Te dice que aquí, vamos a ponerle de otro color, los lados perpendiculares son iguales. Entonces, yo puedo decir que este ladito es igual a este ladito de aquí. A la propiedad de la bisectriz, ¿verdad? Entonces, BM es igual a MA o a AM. ¿De acuerdo? Ahí está. BM es igual a AM. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que este triángulo OBM es congruente al OAM, ¿verdad? Por el caso de aquí, ve, ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? O lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué diremos? Que este lado entonces también, vamos a ponerle aquí, será igual a este lado de aquí. Entonces, OA será igual a OB. Podemos decir que el triángulo OBM es congruente al triángulo OMA o OAM, como quieras nombrarlo, ¿no? El orden es lo de menos. ¿De acuerdo?
Esa es la directriz. Tenemos aquí que estos son iguales y que estos también son iguales. Además que los triángulos son congruentes. Propiedad 2. Aquí. Si se corta una línea cualquiera perpendicularmente en dos lados iguales, o sea, M vendría a ser como una mediatriz, ¿verdad? Porque M, entonces diríamos que BM es igual a CM. Si son iguales, entonces, formando el triángulo, sería un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? Sucedería que AB es igual a AC. Entonces, también, ¿qué sucedería? ¿O qué podríamos decir? Que el triángulo ABM es congruente al triángulo AMC. Además, el triángulo ABC, como te puedes dar cuenta, es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Propiedad 3. Mediana relativa a la hipotenusa. Cuando tú trazas una mediana relativa a la hipotenusa, porque va a ser hacia la hipotenusa, es un triángulo rectángulo, siempre, porque si hablamos de hipotenusa, siempre tiene que ser así. Entonces, aquí diremos que por ser mediana, AM es igual a CM, por ser mediana, ¿sí? Sabes que mediana es la línea que parte de un vértice opuesto hacia el lado, partiéndolo en dos lados iguales. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Si esto vale alfa, esto vale 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, dice también que este también es igual. Entonces, diré que AM es igual a MC y es igual a BM. Aquí le ponemos CM para que te puedas dar cuenta mejor, ¿verdad? AM, CM y BM son iguales. Significa que este es alfa, alfa. ¿Y este cuánto será? 90 menos alfa. También es isósceles. Tendremos dos triángulos isósceles que también son congruentes. Ahí están los dos triángulos isósceles. ¿De acuerdo? Acá tenemos los dos triángulos isósceles. Este de ángulo 90 menos alfa, de ángulo 90 menos alfa, y este de ángulo alfa y alfa. Entonces la propiedad quedaría así, ¿verdad? Si este lado AM es una mediana relativa a la hipotenusa, entonces AM, MC también es igual a BM. Bien, muchachos, vamos a solucionar los problemas que se presentan a continuación.